Bueno, quiero hablar un poco y compartirles mi experiencia porque hoy soy funcionaria del Estado colombiano y mi motivación principal muy seguramente partió para estar en el servicio público de unas inquietudes personales desde muy chica, cuando estamos soñando y teniendo esa utopía de cómo podemos cambiar el mundo y específicamente en mi caso cómo podía apoyar a mi país en un conflicto que ha tenido durante muchos años de violencia al interior de nuestro país, de una violencia generalizada que nos ha tocado a todos los colombianos en más de medio siglo. Cuando pensé cómo quería intervenir, cómo quería aportar un poco más a mi país, curiosamente, muy a diferencia de lo que algunas personas consideran del servicio público como aquello que tú escoges porque no encuentras nada más, creo que es todo lo contrario. Creo que el servicio público y la función pública es precisamente ese escenario que nos permite desarrollar un país que en el caso de los latinoamericanos y específicamente en mi país Colombia necesita cada vez más de personas profesionalizadas y que deseen incluirse en lo público y desde lo público desarrollar políticas públicas y generar procesos de transformación social a partir del mismo, de la misma estructura del Estado. Es un proceso complejo, por supuesto, porque tenemos estructuras de clientelismo, tenemos además la paradoja de que quien está en lo público normalmente es señalado por algunos sectores como el que le tocó estar allí o que está allí porque está ayudado o no tenía nada más que hacer, es corrupto, etcétera. Y creo que estos paradigmas poco a poco se han ido modificando o aspiramos que se vayan modificando en la medida en que se va profesionalizando el servicio público y en la medida en que aportamos a unas transformaciones sociales de manera consciente, de manera académica. En mi país, por ejemplo, yo escogí, y no en vano, una vez ingreso al servicio público en una superintendencia, escojo trabajar durante los 5 años que llevo el tema de restitución de tierras, que es un programa especial que nace en el 2011 y que su aporte es desde el punto de vista del derecho inmobiliario. ¿Cómo podemos hacer llegar a quienes fueron víctimas del conflicto, de nuevo entregarles la tierra que les fue quitada por parte de los actores armados? Esta que curiosamente teníamos 52 años en que nadie miraba a estas personas, nadie hacía un trabajo técnico por estas personas, lo empezamos a desarrollar desde una delegada de restitución de tierras. Y ha sido un crecimiento personal muy grande porque a pesar, digamos, no a pesar, sino además de crecer desde lo profesional, además de aportar desde lo público, vemos resultados desde lo ciudadano y vemos transformaciones sociales y reivindicaciones de derechos que estaban relegados a las víctimas. Creo y que cada uno desde su profesión, desde su labor técnica, política, social, puede aportar y creo que el sector público lo que nos permite es que ese aporte que hacemos sea un aporte que se proyecte de manera masiva a un país. No es lo mismo trabajar en una empresa para un sector determinado que cuando tú trabajas con el Estado y aportando las políticas públicas, finalmente estás afectando no solo incluso a esos sectores de economía privada, sino sectores sociales, sino también el futuro y el camino que un país se traza frente a las políticas públicas y frente a las políticas, digamos, sociales que involucran estas políticas públicas. Para mí, estar en el sector público es tener un mayor grado de compromiso, exige desde la ética mucho más, exige desde los intereses particulares mucho más, porque ya no eres tú y tu trabajo, sino tú, tu trabajo y tu trabajo frente a una sociedad. Y esto lo hace más bello, más exigente y de alguna manera también nos hace crecer como seres humanos.